Bueno, jóvenes, son por aquí 9 aprendices en la sala. Nuevamente ya pues a nivel, digamos, general, de manera oficial, entonces darles la bienvenida a este espacio. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Bueno, chicos, vamos a dar continuidad con las actividades estipuladas en la guía de ejecución. Recordemos que nos encontramos en el recorrido o en el desarrollo de las actividades definidas para esta fase de ejecución, la cual se proyecta su terminación finalizando este mes. Lógicamente, con la inclusión del tema de la alternancia, con el ajuste en algunas actividades para el cumplimiento desde la virtualidad y desde los laboratorios propuestos en la presencialidad, puede que tengamos un desfase allí entre actividades con las fases, 1 o 2 semanas, teniendo en cuenta o digamos enfocándonos en lo que es la fase de ejecución y la fase de evaluación, que entraría a desarrollarse en el mes de mayo. Recordemos que finalizada esa fase de evaluación, nosotros vamos a iniciar el proceso de etapa productiva. Para este año hay algunos cambios. Si tomamos como referencia pues el año inmediatamente anterior, donde se tuvo que hacer un ajuste en el proceso de etapa productiva para lograr dar el cumplimiento a estos objetivos desde una propuesta, digamos, más inmersiva en el tema empresarial y en el desarrollo de algunos casos de estudio. Algunos que son tomados como referencia del sector productivo y otros que fueron aportados precisamente por empresas que tienen que ver o que manejan personal en la especialidad de ustedes, en este técnico de sistemas para ser precisos. En ese orden de ideas, vamos entonces a continuar en el desarrollo con la actividad 3319. Por aquí se las estoy proyectando. Por favor, me confirman si logran ver la presentación. Pero casi no se ve muy chiquito, muy letra muy pequeña. Si están desde celular, deben ampliar la pantalla, porque yo aquí ya lo tengo como en, mira, aquí lo estoy subiendo, aquí ya está en 180%. Si están en celular, amplían la pantalla. Ahí se ve un poquito mejor. Ok. Pero ahora sí se veía muy pequeño. Ah, listo, ok. ¿Me siguen por aquí, escuchando mal? pues todavía se escucha cierta distorsión, pero mejoró Mira, con que no respecto pues sé, al este principio. coso. ¿Qué será? Brian Velasco, que no puede. ¿Alguien más tiene problemas con la asistencia? Que no los deje diligenciar. Revise entonces, por favor, Brian, iniciando primero sesión en Gmail, ¿sí? En su correo, porque debe ser que no está allí asociado, entonces le solicita que inicie sesión para poder responderla, porque está activa y está abierta, pues por parte de configuración no es, ya debe ser por el usuario. Bueno, chicos, entonces, dándole continuidad, les decía que nos vamos a enfocar en esta actividad que nos habla sobre la instalación y la configuración de sistemas operativos. Esta actividad está estrechamente ligada con los próximos escenarios presenciales que vamos a tener, donde iniciaremos con el desarrollo, con la construcción de un cable de red, ya se los había mencionado en un encuentro anterior. Luego de esto vamos a realizar una práctica de mantenimiento. Ya logré hacer la gestión de algunos insumos, pues no tenemos por cantidades, pero sí digamos que nos permite hacer una práctica, o sea, utilizando los insumos principales de este proceso de mantenimiento. Toda vez que de momento la solicitud de esos materiales de formación pues está en proceso y no se ha recibido, pero como les digo, pues yo me tomé la tarea de revisar el inventario del centro de formación y hacer la respectiva solicitud para que nos compartieran unos insumos pues que estaban allá almacenados, que son para otros programas, pero van en la misma línea tecnológica. Haciendo mención a ese punto, sí quería entonces decirles que el encuentro en conversación con la coordinadora quedó pactado para el próximo miércoles 21 de abril. Les recuerdo que es importante allí que si ustedes cuentan con
lentes de protección, si ustedes cuentan de pronto con guantes, lo pueden llevar. No es una exigencia puntual, toda vez que el trabajo que vamos a realizar con el cableado no es tan complejo, o sea, no genera pues mucha exposición al riesgo. Sin embargo, en el proceso, digamos, técnico y donde se incluyen los elementos de protección personal, pues si uno los tiene, es bueno utilizarlos en un momento dado. Este cableado de red, les había mencionado, nos va a quedar al final una construcción de un cable que podemos utilizar en cualquier dispositivo que tenga una interfaz de conexión RJ45. ¿Sí? Es un conector que es un poquito más grande que el de telefonía. De hecho, el de telefonía es un RJ11. La diferencia es la cantidad de cables. En uno tenemos 8 cables y en otro tenemos 4. Entonces, si yo tengo un Smart TV con esta entrada, pues puedo conectar allí el cable. Si no, puede ser mi computador portátil, puede ser el computador de escritorio. Sí, ese cable va a quedar para el uso de ustedes. Recordemos que necesitamos aproximadamente 1,5 metros, aproximadamente 1,5 metros de este cable UTP. Yo quiero llevar el material para, pues, facilitando el acceso a él, porque en el momento en que hice, de pronto los que no estuvieron presentes en el anterior y si no, pues se los recuerdo, en el momento que hice la validación con pues, estos sitios donde venden al menudeo, salía muy costoso. ¿Sí? Estaba saliendo aproximadamente un solo metro entre 1.600 y 1.800 pesos. Entonces, yo me tomé esa tarea, tengo ya el material, recordemos 1,5 metros por aprendiz, más los 2 conectores. ¿Sí? Eso suma una inversión de 2.500 por aprendiz. El cable construido pues es de su propiedad, porque pues ustedes están pagando el material. También estoy en el proceso de la gestión de las ponchadoras, porque yo tengo, pues, de uso personal, tengo 2. Sin embargo, pues, por el volumen de aprendices, si así nos repartamos, pues, en grupos, no va a ser el suficiente, pues, para atender, ¿cierto? Entonces, gestioné algunas, pero hay que pasar unos filtros en la solicitud del préstamo, y es lo que aún no está firmado. Sí, yo espero que para ese próximo miércoles ya tenga ese papeleo, y pues son aproximadamente unas 4 o 5 ponchadoras. Eso nos da un total de 6 más o menos para que trabajemos en el grupo. Si de pronto alguno de ustedes tiene en sus casas, porque algún familiar trabaja este oficio de conectorizado, de pronto instalación de cableado, ustedes la pueden llevar. Si no, pues trabajamos con las que yo les entregué ese día. Bueno, habiendo aclarado este punto, les decía que esta actividad, la 3319, implica el desarrollo de un taller que se compone de varios puntos. Es un taller que tiene, digamos, una estructura donde empezamos con un reconocimiento teórico, una apropiación conceptual, y a partir de allí vamos a hacer un desarrollo a nivel práctico, haciendo la instalación del sistema operativo, pero valiéndonos en este caso de las máquinas virtuales. La idea del ejercicio es que en un tercer encuentro podamos instalar la máquina virtual en los equipos de la institución y desde allí hacer el laboratorio. Pues en caso de que no sea factible, ya sea por el acceso a los equipos, porque de pronto cambien las restricciones en el tema de los ejercicios prácticos en la alternancia o por cualquier situación especial, entonces pues la abordaríamos desde la distancia, ¿cierto? Para esta actividad, en el literal A, que ya en un momento les voy a presentar ese taller, nos corresponde entonces hacer una revisión de los elementos básicos que tienen que ver con el sistema operativo a nivel de identificar las características para instalación, cuáles son esos requisitos mínimos, diferenciar lo que es una edición de una versión, por ejemplo, y hablar un poco, digamos, más en detalle con el tema del sistema operativo desde una plataforma de Windows. Permítanme, les proyecto por aquí la presentación. Chicos, esto en ocasiones no carga, se les queda pues a los participantes allí como presentando, pero no carga. Entonces me indican si ustedes logran ver la presentación de PowerPoint que estoy proyectando. Sí, profe, sí estoy viendo ahí. Ahí sí se ve. Listo, PowerPoint. gracias. Ok,
Iniciamos entonces por un interrogante, el interrogante más básico, que es básicamente qué es un sistema operativo, ¿sí? ¿De dónde partimos? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente un sistema operativo se conoce como el software principal del equipo y es un software encargado de administrar y gestionar tanto los recursos de hardware que podemos encontrar nosotros en el equipo de cómputo como el software de terceros, ¿sí? Entiéndase por esto las aplicaciones que ya están dirigidas a una acción específica o a un público específico. Por ejemplo, tenemos los grupos de redes sociales, tenemos los grupos de software de entretenimiento, donde nos encontramos aplicaciones de streaming, tanto de video como de audio, donde nos encontramos contenido a nivel de artículos, videojuegos, entre otros, ¿sí? Todo el software que está enfocado a una función específica, nosotros lo entendemos como un software de terceros o el software que es administrado por ese sistema principal al que nosotros denominamos un sistema operativo. Este sistema es fundamental para todos los equipos. Un equipo de cómputo no puede operar sin un sistema operativo, así sea que yo lo utilice o lo arranque de manera temporal, por ejemplo, desde una USB, desde un CD, desde otro elemento de almacenamiento, pero siempre debe existir o estar presente en el equipo, ya que sin él es imposible la interacción con las partes o con los componentes de este computador y poder realizar las tareas específicas que me conllevan un objetivo a realizar. En esta primera presentación o en este primer slide nos encontramos en la parte inferior algunos iconos. Estos tres iconos básicamente representan las principales plataformas de sistemas operativos que encontramos hoy en día en el mercado. A la izquierda pues nos encontramos ya Windows con un logo renovado. Esto es un logo que cambió cuando hicieron su lanzamiento por allá en 2015 del sistema operativo Windows 10. Ese sistema Windows 10, allí hubo un cambio drástico debido a que Microsoft venía entregando o lanzando sus sistemas en un modelo de producto. ¿Sí? Se concebía el sistema operativo como un producto para ellos, pero del Windows 10 hacia adelante esto cambió y pasó a ser un sistema operativo como servicio. Esto básicamente en su construcción o en su ideación tenía unas connotaciones grandes con respecto a ofrecerlo como producto. La principal es que no vamos a tener de aquí adelante un Windows 11, un Windows 12, Windows 15, sino que va a ser el mismo Windows 10, pero con actualizaciones. ¿Sí? Se van a introducir mejoras en el servicio. Esto no quiere decir que el día de mañana ellos, digamos, se revierta su proceso y digan, no, ya no queremos que esto sea como servicio. Sí vamos a lanzar Windows 12. Sí, se los digo porque de momento no es así. De momento ellos tienen concebido el sistema para que dure muchos años, pero que tengan muchas actualizaciones. Pero no estamos exentos de que las compañías cambien sus modelos de operación teniendo en cuenta los beneficios que puedan haber recibido en estos modelos específicos. Permítame, por favor, ya les comparto de nuevo la asistencia. Listo. Bueno, retomando, entonces les decía, de momento el modelo está como se los he definido. Ellos quieren continuar aumentando esas características. La licencia también, ellos van evolucionando en sus modelos de licenciamiento, dando generalmente la cobertura de una licencia es de por vida para el usuario, pero tienen otro tipo de modelos que están enfocados a distintos sectores de la industria, que vamos a pasar a revisarlos un poco más adelante. Tenemos entonces aquí en el centro lo que es Linux. Básicamente es un sistema que nosotros, si bien no lo encontramos o no es tangible, digamos, presenciarlo a nivel de producción, que yo vaya a una empresa, que yo vaya a un centro de servicios presencial, de atención y que me cuente con un sistema de este tipo, pero sí es muy utilizado a nivel de servidores, ¿sí? La parte que el usuario, digamos, común no puede observar o no tiene el conocimiento. Toda página web, toda aplicación y todo recurso que tenga que ver con conectividad a Internet debe estar soportado en un servidor, ya sea un servidor físico que esté en las instalaciones de una empresa
o que sea un servidor en la nube, operado por marcas como Microsoft con su sistema de Microsoft Azure, o incluso como Amazon con un sistema de almacenamiento en la nube que se conoce como Amazon Cloud, Amazon S3. Ese sistema Linux no es uno solo, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, aquí en estos 10 equipos tengo todos un sistema Linux y se va a averiguar. No, resulta que así como en Windows, nosotros tenemos diferentes ediciones donde hablamos de XP, de Windows 7, hablamos de Windows 8, 8.1, Vista, 10. En Linux hablamos es de distros, ¿sí? Esto viene como de distribuciones. Linux, al tener una base gratuita, una base sólida que es de código abierto, permite que distintos grupos de personas puedan modificarlo, agregando temas, agregando otras características, ya sean avanzadas o recortándolas si de pronto el producto está orientado a un uso básico en hogares, generando pues una herramienta más fácil de manipular. Entonces, distros de Linux hay muchísimas, sí, hay, pues yo sin temor a equivocarme podría decir que hay 100 o más, sí, porque cada una de ellas tiene variaciones y yo puedo modificar incluso a una distro, colocarle el tema, o sea, lo que se ve allí apenas inicia el sistema, cambiarlo con el de otra, o sea, permite una edición, un nivel de configuración mucho más alto. Es gratuito, estas licencias no se cobran, sin embargo, hay grupos o hay empresas que se dedican a tomar ese código de Linux y transformarlo de tal forma que pueda solventar las necesidades puntuales de una industria. Y estas licencias sí son de pago, ¿sí? Porque hablamos de un equipo que está detrás de un proceso que se encuentra a la vanguardia, que está en constante actualización y que además brinda un soporte oportuno. Entonces, en ese caso, pues ya sí esas licencias son de pago, que si hacemos una comparativa con Microsoft en Windows, pues va a ser mucho más económico. Una licencia de Windows 10, por ejemplo, una licencia de Windows 10 Home, si yo la fuera a comprar para mi equipo, estaría alrededor de 400, 500 mil pesos. Entonces, es un valor que si lo comparamos con Linux, que he visto en ocasiones que el cobro se hace por cada equipo, o sea, por cada estación de trabajo, aproximadamente 20, 30 dólares. ¿Qué otro detalle podemos agregarle aquí a Linux? Bueno, resulta que si bien en computadoras es escaso encontrarlo, nosotros sí lo encontramos en un elemento muy cercano a nosotros, y el cual es el smartphone. Los celulares basados en Android, básicamente Android es una distro de Linux, ¿sí? Es una modificación del sistema operativo para trabajar de forma amigable pues, con el uso de este elemento que es portable y portátil. Este sistema Android está, digamos, alojado o su creador o su empresa matriz es Google. Sin embargo, como les digo, parte de un código de Linux, solo que pues el nivel de cambios que se le hace nos refleja como si fuera un sistema operativo totalmente diferente. Por último, tenemos a la derecha Mac OS. Es un sistema operativo característico y exclusivo de la marca Apple. Solamente lo vamos a encontrar instalado en equipos, en computadoras que vienen de esta marca, tanto en laptop como en equipos de escritorio. Porque si pasamos a iPhone o iPad, ya estaríamos hablando de la modificación del sistema para los dispositivos móviles. ¿Sí? Allí sí hay una variación. Sin embargo, el núcleo como tal de Mac también es Linux. Lo que pasa es que a nivel de, esto tiene otro nombre, se define como kernel, que es como las instrucciones más básicas de un sistema operativo, ¿sí? Lo que define su tamaño, su alcance, sus características, su nivel de compatibilidad, pero a partir de allí se le van agregando una serie de servicios y una serie de procesos exclusivos de cada marca que lo hacen ser diferente. Entonces, en el caso del Mac OS, ellos incluso manejan un sistema de archivos diferente del que se utiliza en Windows de forma predeterminada. A pesar de que en Windows yo puedo formatear unidades de almacenamiento en unos formatos que sean compatibles con ambas marcas, ¿sí? Pero allí estaríamos hablando es de lo predeterminado que venga en el sistema. Algo que nosotros escuchamos, no sé si de pronto ustedes lo han escuchado en temas de tecnología, es que casi no existen virus para Linux, ¿sí? Y esto se debe
a que no es que no existan o no se puedan desarrollar, sino que la gran base de usuarios la tiene es Microsoft. Entonces, para esos equipos de terrorismo cibernético, es más rentable diseñar un virus que va a afectar a cientos, miles de personas que un virus que va a afectar a una porción más pequeña. ¿Sí? Porque pues si comparamos digamos, el porcentaje de absorción del mercado de Windows versus las otras marcas, pues es una diferencia abismal. Entonces no es tanto que no se puedan hacer o que no existan, sino que pues se apunta más a una base de usuarios mayor, a afectar, en este caso, a mayor cantidad de usuarios. Continuando entonces con la base de lo que es un sistema operativo, ahora nos lleva a preguntarnos qué requisitos existen para hacer una instalación en la plataforma de Windows. Sí, lógicamente todas las plataformas tienen una serie de requisitos, pero nosotros nos vamos a centrar en este momento en Windows. Resulta que Microsoft ha establecido una serie de requerimientos o de requisitos básicos en los equipos de cómputo para cada una de sus versiones o cada una de sus ediciones del sistema operativo. Y esta, por ejemplo, para traerles la más actualizada, con el sistema Windows 10, nos indica que debemos cumplir mínimo en un procesador con 1 GHz de velocidad o que sea más rápido. Sí, esto es lo mínimo. Equipos antiguos están alrededor de una velocidad del procesador de 800, de 900 hercios, y esa velocidad ya nos entra en conflicto con la instalación del sistema operativo. Por eso, nosotros como técnicos en sistemas no podemos decirle a un cliente, sí, bueno, yo tengo Windows 10 y si quieres se lo instalo porque es más bonito, porque es más interesante. No, nosotros debemos irnos a lo técnico, ¿sí? A lo específico. Entonces, no porque el usuario esté encantado con cómo se ve un sistema, quiere decir que yo lo voy a poder instalar en el equipo que me traiga. Yo debo hacer un análisis y revisar si cumple con esos requisitos mínimos. En caso de que no, voy a tener que recomendar un sistema anterior. Por ejemplo, un Windows 8.1 que es cercano al Windows 10 en apariencia y incluye algunas características de Windows 7. O incluso un Windows 7 o un XP en caso de que el equipo sea muy antiguo. Bueno, entonces tenemos también capacidad de RAM. Recordemos que la RAM es la memoria donde se almacenan los datos de los programas que yo tengo abiertos en tiempo real. ¿Sí? Cuando yo abro un Word, cuando yo abro un navegador, esta información de apertura y de ejecución de esos procesos se almacena en la RAM. La memoria RAM es extremadamente rápida si lo comparamos con un almacenamiento masivo, en este caso como el disco duro, es una velocidad abismal, pero es muy costosa, ¿sí? Por eso no es normal que nosotros nos vayamos a encontrar con un equipo que diga, es que este equipo tiene 32 GB de RAM, o este equipo viene con 100 GB de RAM. No quiere decir que sea imposible tenerlos, sino que es algo demasiado costoso y a nivel de producción pues no es viable, ¿sí? Porque sería un equipo que costaría millones nada más por tener este tipo de memoria. Aquí para la instalación básica del Windows 10 nos pide que tengamos 1 GB como mínimo para un sistema operativo en 32 bits y 2 GB para un sistema en 64 bits. ¿Qué querrá decir esto de los 32 bits o de los 64 bits? Imaginémoslo como una línea de transporte de cajas. En 32 bits va a ser una única banda donde yo voy a transportar cierta cantidad de cajas. Pero si nos imaginamos ya un proceso a 64 bits, estaríamos hablando del doble de bandas, lo que me va a permitir abarcar mayor cantidad de cajas. Esto si lo trasladamos a la tecnología, si movemos esta analogía al concepto tecnológico, estaríamos hablando que se mueven más paquetes de datos en un sistema operativo en 64 bits que en 32. Entonces, eso se va a ver reflejado también en la velocidad en la que ejecuta sus tareas. También nos habla de la tarjeta gráfica. Recordemos que una tarjeta gráfica puede ser externa, puede ser independiente, así que yo la pueda remover del equipo. Y también tenemos otra manera de hallarlas, que son integradas, ¿sí? Vienen en un mismo encapsulado junto al procesador. Entonces, ¿cuál es la que me permite mayores garantías o, digamos, más seguridad a la hora de ejecutar aplicaciones de alto consumo de datos, en este caso de video? Pues siempre va a ser la dedicada, o sea, la tarjeta que yo puedo instalar y remover.
¿Por qué razón? Porque es una tarjeta que va a tener un desarrollo específico para esas tareas de video y no voy a depender de un chip que viene integrado y que funciona para todo tipo de tareas en el computador. Porque si es de esta manera, pues el computador como tal, ese procesador integrado, va a estar resolviendo una serie de actividades básicas del equipo y cuando yo le pida que desvíe un poco de potencia para la, por ejemplo, edición de un video, él va a colapsar. ¿Sí? Mientras que si yo tengo divididas las cargas, pues el equipo va a tener un mejor flujo de trabajo. Allí nos indica entonces en esta tarjeta gráfica que debe tener un estándar del controlador Direct, en este caso DirectX, debe estar en una versión como mínimo de 9, ¿sí? Ya lo encontramos en 12, creo que por ahí hay una vista previa del 13, y básicamente esto ¿qué es? Es un software, ¿sí? Es un sistema básico que lo que hace es controlar ese hardware. Recordemos que los controladores o drivers son programas pequeñitos que me permiten una interacción entre mi computador, o sea, entre esos componentes principales del equipo de cómputo con ese componente que yo vengo a instalar. Porque hagamos de cuenta que el sistema simplemente está como yo lo saqué de, del sitio pues donde lo compré y nunca le he instalado nada adicional. Cuando yo llego a instalar una tarjeta, yo tengo que presentarle al equipo ese dispositivo. Si él no va a saber eso qué es, para qué funciona, qué tengo que hacer con eso. Y básicamente esa presentación se hace utilizando ese driver o ese controlador. Eso le da la información al sistema para que reconozca ese componente físico y que lo integre a sus procesos internos. También nos habla por aquí de una pantalla. Lógicamente, para nosotros hacer una instalación y configuración necesitamos ver el proceso, ¿sí? Necesitamos poder seleccionar una unidad, podemos dar una instrucción porque si no sería imposible. También por aquí, en el penúltimo de los puntos, nos habla de la conexión a Internet. Esto no es 100% necesario, chicos, debido a que se coloca allí como en ese punto de requisito mínimo, pero es porque al momento de hacer la instalación, siempre el sistema operativo va a querer actualizarse. Sí, él va a entrar en una comunicación con el servicio en la nube para verificar que si existe o no una actualización del propio sistema. Cuando la detecta, él la instala. Pero nosotros podemos hacer instalaciones offline sin ningún problema. Por último, nos habla que cuando vayamos a hacer una migración de un sistema anterior, debemos tener una versión de ese sistema actualizada. ¿Sí? Aquí nos habla si vamos a migrar de Windows 7, por ejemplo, a Windows 10, tenemos que integrar el Service Pack 1 o en Windows 8.1 la última actualización. Por otro lado, tenemos unas instrucciones o unas características dentro de ese procesador. Debe cumplir con la función PAE, la función NX y la función SSE2. ¿Qué permite cada una? Bueno, la función PAE lo que hace es decirle a estos sistemas, a estos procesadores de 32 bits, que es permitido para ellos utilizar más de 4 GB de memoria RAM. Sí, porque los de 32 bits normalmente vienen limitados a que utilicen 3.5 o máximo digamos que asimila esos 4 GB. Sin embargo, cuando yo ya coloco dos módulos de 3 GB o me suma 6, si yo tengo esos dos módulos, él no me va a detectar la configuración completa de la memoria, a excepción de que tenga esta característica ese procesador. Por otro lado, la función NX lo que hace es integrar una protección a nivel de software para los ataques que van dirigidos a desconfigurar las instrucciones de ese procesador. O sea, es un ataque que es más, digamos, direccionado a ese componente físico. Por último, tenemos el SSE2 y es un conjunto de instrucciones básicas que se utilizan en los controladores modernos para aplicaciones o para hardware específico. Por ejemplo, tabletas de escritura digital, cámaras de reconocimiento 3D, por ejemplo, lectores biométricos, entre otros. Bueno, chicos, pasamos ahora al término ediciones del sistema operativo. Sí, hay una distinción grande entre una edición y una versión.
Las ediciones del sistema operativo básicamente es un ajuste o una modificación de ese sistema que están lanzando para que cumpla con unos requerimientos de, digamos, específicos de una industria. Aquí tenemos 4 de los principales. La versión Home es una versión que está dirigida al consumidor básico, a los hogares. La versión Pro, que se puede utilizar por un consumidor a nivel de hogar, pero que requiera unas características un poco avanzadas de soporte remoto, de configuración de aplicaciones en la nube. Digamos que podríamos estar hablando de una persona que desarrolle sus actividades desde casa y deba hacer unas conexiones a la configuración de Internet de su empresa. Para esto debería tener un sistema operativo con una edición Pro. Tenemos la Enterprise y tenemos la versión Education. La Enterprise está dirigida especialmente para las empresas medianas y de gran tamaño. Ya estaríamos hablando que se incluyen unas características de modificación de aplicaciones instaladas o unas características incluso de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Allí yo puedo modificar y decirle al sistema que solo va a permitir la instalación de ciertas aplicaciones que están en un listado, o que de por sí voy a bloquear cualquier instalación que no sea realizada por el administrador en este caso pues de sistemas, el informático. Nos habla también de una compatibilidad entre aplicaciones del entorno Microsoft que van direccionadas al trabajo de oficina, que yo puedo tener vinculadas a mi teléfono móvil. Entonces es una actualización constante entre ambos dispositivos. Y la versión Education es una ajuste o una modificación a esa versión Enterprise porque incluye todas sus características. Sin embargo, hay una mejora en la gestión de las actualizaciones porque ya no nos va a bombardear constantemente con modificaciones al sistema, sino que lo va a hacer de una manera más pausada y tratando de agregar características de seguridad sin engrosar mucho el espacio que ocupa ese sistema en aquellos equipos. ¿Dónde los encontramos más que todo? Bueno, en licenciamientos realizados con universidades, con bibliotecas públicas. Allí encontramos este tipo de sistemas porque tampoco deja realizar instalación de cualquier software, sino lo que sea inherente al entorno educativo. Al final nosotros nos encontramos una columna de disponibilidad, cómo podemos acceder a este tipo de licencias. Por aquí tenemos las licencias de tipo OEM, son las que vienen instaladas ya de fábrica en los computadores cuando nosotros los compramos. Cuando hablamos de un retail o un ESD, básicamente es un tercero, o sea, una entidad, una tienda online que realiza la venta de estas licencias de manera individual. Y por aquí nos habla que Free Upgrade básicamente es una opción que estuvo disponible para los usuarios que en su momento tenían instalado Windows 7 o Windows 8.1 con una licencia legal, podían hacer la migración a Windows 10 sin tener que comprar nuevamente una licencia. Digamos que el mismo caso encontrábamos nosotros en Windows 10 Pro, solo que se le agrega por aquí una disponibilidad que dice BL. Sí, esto básicamente es Volume Licensing, es un licenciamiento por volumen que está dirigido, como su nombre lo indica, a poder activar una cantidad de equipos en volumen. ¿Sí? No sería uno o dos, sino que estaríamos hablando de 50, de 100 equipos, de 500 equipos, dependiendo si estos equipos o digamos esta entidad que los compre es un pequeño negocio o es una mediana o grande empresa o es una universidad o una biblioteca, por ejemplo. Esto lo que hace es que nos permite colocar esa licencia en un servidor y desde allí distribuir a todos los equipos que estén conectados en red. Y pasamos entonces a lo que es una versión del sistema operativo. Les decía al inicio de esta conversación que Windows 10 fue lanzado por allá en el 2015. Y lógicamente, pues ahorita al transcurrir 6 años de ese lanzamiento, pues es evidente que nos encontremos allí con unas mejoras y unos cambios específicos. Aquí la tabla no está actualizada porque de hecho nos habla del lanzamiento del 2019. Por aquí ya seguía la 2003, una 2009, y luego de esto, digamos que la numeración que nos encontramos actualmente en esa notación de las
de las versiones estamos como en la 21H2, porque incluso cambiaron esa configuración. Pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, muchachos, no es más que la adición de características y de la mejora de seguridad de un sistema. Recuerden que les dije que el sistema operativo ya era visto por ellos como ese sistema Windows 10 como un servicio y más no un producto. Entonces el servicio tiende a modificarse, tiende a estar a la vanguardia, a tener el contacto directo con características avanzadas de seguridad, compatibilidad con nuevos lanzamientos, entre esos el Internet de las Cosas, que por aquí lo mencionan. Sí, sabemos que ya hoy en día hasta las neveras tienen conexión a Internet y con pantalla, entonces básicamente es eso, el tema de la compatibilidad. Por aquí nosotros nos vamos a encontrar también en esta tabla especialmente una fecha de lanzamiento desde el momento en que estuvo disponible. Luego de esto nos vamos a encontrar la finalización del soporte de ese servicio. Cada una de estas versiones ustedes la pueden asimilar como si fuera un producto independiente. Cada uno de estos productos tiene un tiempo de garantía, por así llamarlo. No quiere decir que si ustedes compraron por aquí la licencia de Windows 10 en 2015, ya por aquí 6 años después no le sirve. No, de hecho la misma licencia le permite que usted vaya saltando de una versión a otra para que siempre tenga lo mejor y lo más actualizado. Digamos que parte de la estrategia de Microsoft para que los usuarios tuvieran un sistema acorde a lo actual, a lo lanzado, es este tema de la disponibilidad y del soporte. Porque si yo, digamos, presiono a esta persona o a esta base de usuarios a que se cambien a una versión actual porque ya no les doy soporte, pues uno va a sentir esa necesidad de tener que hacerlo, ¿sí? Pero de otro modo, pues si yo tengo esta versión y me funciona bien poco, me voy a preocupar por hacer un cambio en estas versiones. Generalmente eso sucede de forma automática desde el administrador de actualizaciones, el Microsoft Update. Sin embargo, cuando son actualizaciones masivas, yo debo darle clic por allá manual para que se haga esa instalación. Entonces aquí tenemos pues algunos ejemplos. Esta versión, digamos, de las últimas que están con soporte, por aquí está incluso, nos dice que la 1809, mayo 11 finalizaría su soporte. Tenemos por aquí que la 1909 tendría mayo 10 del 2022. Y a partir de acá, pues, como les decía, de aquí hacia arriba ya hay otras 4 versiones. Entonces, básicamente, lo que quiere la marca es que usted siempre esté protegido y tenga lo mejor del sistema que ellos están actualizando. Entonces, esa es la diferencia entre una versión y una edición. Sí, porque yo podría tener un Windows 10 Enterprise en versión 17.03 o una Windows 10 Education en versión 19.03. Entonces, estamos hablando de versiones y ediciones diferentes. Entonces, esto es lo que quiero que de pronto tengan en el concepto. Una versión es una actualización que incluye ciertas mejoras y una edición es una modificación del sistema para que responda a la necesidad de un sector específico. Muchachos, ¿qué dudas tienen respecto a lo que les he explicado hasta ahora? O de pronto si quieren hacer algún comentario. Bueno, entonces vamos a cambiar la pregunta. ¿Les ha quedado claro? Sí. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias. Listo, chicos, perfecto. Entonces, por aquí les voy a presentar el taller que les había hecho mención, donde vamos a trabajar solamente el literal A. Sí, no se vayan a preocupar porque hay mucha información, pero solo vamos a trabajar el primer punto. De momento, ya les presento. Profe, mira que yo ese día estaba con una inquietud, pero no es acorde a lo que estamos hablando aquí, sino otra cosa. Cuando inició la pandemia, a mí me llamaron del SENA para indagarme de que si yo tenía que celular inteligente, ¿eso para qué era? Una preguntita, o sea, esas indagaciones, yo pensé que eso lo averiguaban, pues yo dije, ve, le van a dar una ayuda a los estudiantes de Anciano que no tienen conectividad, les van a ayudar en algo, pero
O sea, me preguntaron y me indagaron, pero no nada. Eso es una caracterización de los grupos y esa caracterización se hace pues precisamente para revisar en qué porcentaje de estudiantes pues hay un acceso a la conectividad o hay un acceso a dispositivos tecnológicos. Esa base de datos grande, porque no es solo de los estudiantes de Anserma Nuevo, sino de todas las fichas que cubre Cartago, se envió en su momento a la Regional Valle y desde ahí se direccionaron algunos beneficios o algunos servicios que pues por el volumen de estudiantes no aplicaba para todos. Incluso en ese momento yo registré a los estudiantes, creo que de esta ficha los registré a todos, para un beneficio de conectividad que lastimosamente pues a nosotros nos confirmaron que estaba activo. Yo recuerdo que les pregunté a varios de ustedes que hicieran la prueba, si les permitía como la conexión, pero no, esto no dejaba, ¿sí? A alguno como que sí le aparecía por allá activo, pero no dejaba navegar, o sea, tenía muchos vacíos. Entonces lo que hacen es, nos solicitan esa, eh, digamos, como esa base de datos filtrada para direccionar algunos recursos, pero esos recursos no siempre son, digamos, la solución que se necesita. Entonces, es solamente tener esa base a medida que van surgiendo beneficios o algunas oportunidades, pues se hace como el direccionamiento. Listo, profe, muchas gracias. Vale, es con mucho gusto. Bueno, chicos, aquí les estoy proyectando el taller de sistema operativo Windows. Les decía que vamos a desarrollar el primer componente, ¿sí? El literal A, su componente de apropiación, donde tenemos básicamente 6 preguntas, 6 interrogantes. ¿A qué proceso se le conoce con el nombre de formatear? Sí, esto debemos hacer la consulta. Yo les voy a compartir el enlace a un libro que podrán encontrar en la biblioteca SENA, pues en un acceso digital. Es muy completo, no significa que lo deben leer pues al 100%, sino revisar en la tabla de índice y de contenido de pronto qué temas están asociados con las preguntas de este literal A en el presente taller. También pueden utilizar otros recursos externos siempre y cuando revisen que la fuente sea pues una fuente del medio tecnológico, que sea prensa, pues también hay prensa, digamos, que se subdivide o se especifica o se especializa más bien en temas de tecnología. Entonces, revisar que venga de unos portales que nos dan una garantía en la información entregada o en medios educativos. Por ejemplo, si van a buscar con Google, pueden utilizar el Google Academics, donde los relaciona con artículos que son verificados. Bueno, continuando la segunda pregunta, dice, ¿qué medios puedo utilizar para la instalación de un sistema operativo? ¿Sí? Básicamente yo puedo utilizar discos, yo puedo utilizar memorias, pero la idea es que ustedes puedan hacer la consulta directa de qué otro medio existe para hacer esa instalación, sobre todo teniendo en cuenta que ahorita estamos embarcados en lo que es el soporte de la nube a casi todas las aplicaciones. Donde dice por acá mencionar 3 requisitos técnicos que debe tener en cuenta antes de instalar un sistema operativo. Yo se los referencié allí en la presentación que también les estaré compartiendo por medio del grupo. ¿Cuál es la diferencia entre una versión y una edición? Esto lo vimos al final, que es una máquina virtual, es donde nosotros vamos a hacer las prácticas allí de sistemas operativos y registrar cada uno de los pasos para instalar un sistema operativo Windows en una máquina virtual. Esto no es, chicos, que vayan a descargar la máquina virtual y que la instalen y que empiecen a hacer el ejercicio, no, sino que consulten, puede ser en las páginas de estas, digamos, de los productores de ese software, que puede ser VirtualBox o que puede ser VMware, cualquiera de esos, cómo se hace una instalación y eso que necesariamente o específicamente no se tiene que buscar en la página de ellos como el creador del programa, porque hay distintos tutoriales para hacer ese proceso de instalación. Solo es que revisen una fuente que sea pues confiable y si está soportado por imágenes mucho mejor, porque va a ser más intuitivo allí pues la absorción de ese conocimiento. Entonces no es que vayan a hacer la práctica, sino que registren ustedes, escriban, por ejemplo, yo debo descargar la máquina virtual, yo hago una configuración en la máquina, colocando allí los requisitos mínimos para la instalación del sistema operativo. Debo descargar un sistema operativo en archivo, o sea, digital,
para poder cargarlo en el aplicativo y que inicie su proceso de instalación. Es describir, solamente describir de manera textual, ¿sí? Luego de hacer la consulta. Básicamente, en esto consiste la actividad, muchachos. Van a tener disponible para ejecutarla hasta el próximo martes, recordando que el miércoles, si todo sale como lo tenemos proyectado, pues estaremos trabajando desde la presencialidad. Muchachos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, chicos, yo ya voy a, de hecho, termino acá y empato con la siguiente formación. Entonces, termino el encuentro con ellos y les estaré subiendo por el grupo, pues, tanto la grabación, este taller, el material de apoyo utilizado, que es la presentación, y el enlace al libro de la biblioteca virtual SENA. No siendo más, por aquí veo una pregunta. Que si la actividad se puede hacer en el Word, en el cuaderno, sí, dispone de las dos opciones. Lo puede hacer en físico, en un cuaderno o en un blog, o lo puede hacer digital en Word, WordPad o cualquier procesador de texto. Profe, entonces por favor me haces el favor de enviarme por ahí por el grupo o al chat interno de lo de la tarea anterior, para yo realizarla, por favor. Sí, cuando les esté compartiendo entonces lo de hoy, les relaciono allí también el enlace para la grabación del encuentro anterior. Ah, listo, profe. Entonces yo más tardecito lo chequeo y entonces hago la actividad. Listo, muchas gracias. Ok, es con mucho gusto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, o comentario? No, señor. Oh, claro. Ok, listo. Entonces, les agradezco mucho y les deseo una feliz tarde. Es muy agradable compartir estos espacios y pues ya prontamente estaremos trabajando desde la presencialidad si todo sale como está proyectado. Chicos, que estén muy bien. Deseo que pasen una excelente tarde y terminen pues una semana de la mejor manera. Gracias, que estén bien. Gracias, feliz día. Chao, muchachos. Feliz Con todo tarde. gusto, Un abrazo. gracias. No les olvide que mañana en las elecciones. ¿Oyeron, muchachos? Ya dijo votar por Daniel. Sí, sí. Chao.